¿Os imagináis cómo va a ser la ciudad del futuro? Seguramente hoy no, ayer tampoco y antes de ayer lo mismo, en fin. Pero sin embargo es una cosa que aunque no lo pensemos mucho, realmente vamos a estar viviendo en ella, vamos a estar décadas viviendo en esa ciudad del futuro. Y si lo pensamos mejor, cada vez que alguien ha imaginado esa ciudad del futuro, siempre, por lo general, ha estado errado. Cuando nos damos cuenta de cómo se han ido creando, sobre todo hemos empezado con las revoluciones tecnológicas, la revolución industrial, por ejemplo, que creó el ferrocarril, luego los vehículos en la siguiente. Luego, por ejemplo, empezamos a crear ciudades que se basaban mucho en las tecnologías de la comunicación o en las computadoras, en las revoluciones digitales, incluso creando pantallas en las fachadas de edificios y todo el mundo mirando un móvil cada vez que iba por la calle. Estas son cosas que cuando las generaciones anteriores pensaban en la ciudad del futuro ni siquiera se las imaginaban. De hecho, si pensáis en cuando empezamos el siglo XX, por ejemplo, las ciudades iban a tener un montón de cosas volando por los edificios, pero con dibujos de principios de siglo, nada que ver con lo que tenemos hoy en día. Y es que quien ve esa ciudad del futuro o es muy listo o es que queda nada realmente para que suceda. Y en mi caso me incluyo en lo segundo, porque os voy a hablar precisamente del concepto de ciudad que estamos a punto de ver, que es la ciudad biotecnológica. El amanecer de la ciudad biotecnológica ya está empezando y es que ya es una realidad. ¿Os imagináis, por ejemplo, la película de Avatar, donde había un mundo donde nos comunicábamos con la propia naturaleza y realmente estábamos en sintonía con ella misma? Pues eso mismo ahora ya está empezando a suceder y nosotros mismos nos estamos comunicando con esa naturaleza. Para poneros algunos ejemplos, ¿os imagináis que estos paneles que veis aquí, que en realidad van enterrados debajo del suelo, son capaces de generar energía de la propia naturaleza sin dañarla, sin alterarla? ¿Os imagináis incluso, ya no solo generar energía de la propia naturaleza, sino incluso utilizarla para guardar la memoria de la humanidad? Esto literalmente es un parque donde la memoria está almacenada, además de incluir otras tecnologías muy chulas, de las que ahora os hablaré, donde literalmente ya es posible almacenar este tipo de recuerdos. Y os comentaré de qué va todo, ¿vale? Pero en general todo es para crear ese modelo de ciudad biotecnológica del futuro, algo que sea un contraste radical con lo que estamos acostumbrados a ver. Y esta imagen que veis aquí es un proyecto, de hecho, en la ciudad de Mónaco, que bueno, hace un contraste bastante significativo con el resto de la ciudad y donde, concretamente nosotros, por ejemplo, ya vamos a empezar a incluir este tipo de biotecnologías. Pero hay muchas más ciudades donde estamos empezando y luego os daré algún ejemplo más. Pero la pregunta también es, ¿de dónde surge todo esto? Y es que yo desde muy pequeñito he hecho un montón de proyectos de todo, pero siempre tenía en la cabeza hacer un proyecto que fuera un poquito más allá, para que si pasa lo que suele pasar, que es que te quedas sin llegar al objetivo último, al menos que cuando mires atrás digas, ostras, realmente habré llegado al 25%, al 30%, pero es increíble. Y la meta que me puse precisamente era hacer un sueño realidad. Y además empezó de la forma más estereotípica del mundo. Era a las 3 de la mañana que me levanto de la cama y digo yo, ostras, qué brutal. Literalmente había soñado despertarme tirado en una calle, mirando arriba a un árbol brutal, que cuando me levanto y ando por esa ciudad, me doy cuenta que es una ciudad realmente muy rara, muy extraña. Tiene una arquitectura bellísima y una gente también exótica cuanto menos. Pero luego cuando bajo la colina y llego al final de esa ciudad que era pequeñita, veo que está rodeada de montañas y en medio hay un valle. Ahí es donde hacían agricultura y sin embargo me encuentro a alguien en ese valle que literalmente coge una parte del suelo y veo que debajo de ese suelo hay cables. Yo deduzco de ahí que están generando energía de la propia tierra. Y es justo en ese momento cuando me despierto. Me despierto súper emocionado diciendo, ostras, esto es demasiado chulo como para no probarlo. Realmente merece como una misión de vida el intentarlo. Y durante ese tiempo, al menos durante 2 semanas, estuve encerrado en mi cueva sin salir. Básicamente me convertí en un zombie y me puse a investigar
tecnologías que tuvieran que ver, que fueran similares, que se pudieran llegar a extrapolar para crear eso. Y concretamente vi que desde los años 70 ya existían las baterías biológicas. Baterías que eran capaces de descomponer materia orgánica con microorganismos naturales y generar energía en el proceso. La NASA, el MIT y muchas otras entidades ya habían trabajado en ellas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no las habíamos visto todavía? Son baterías biológicas que solo funcionan en condiciones controladas. De hecho, si vais a sistemas de tratamientos de aguas residuales, las vais a ver. Hay mucha agua con mucha materia orgánica y generan energía. Pero no eran capaces de ponerlo a la intemperie en el exterior y generar energía de lo que allí había. Básicamente porque tenía que poner unos microorganismos muy concretos y cuando lo pones ahí se contamina de los microorganismos del exterior y en 1 o 2 semanas deja de funcionar. El acercamiento que tuvimos aquí fue totalmente al revés. En vez de utilizar una batería biológica que estuviera muy, muy protegida para que esto no pasara, pensé en hacer exactamente lo contrario, en hacer el hotel perfecto para los microorganismos más ideales que ya habitaban ahí. De forma que cuando tú pones esta batería biológica, lo empiezan a colonizar, dura unos 2 o 3 días y a partir de ahí ya dura años. Y ese fue realmente el cambio radical que dio lugar a que este tipo de cosas fueran posibles. Y a día de hoy, aquí estamos. De hecho, a la izquierda es, digamos, uno de nuestras oficinas, donde tenemos los laboratorios, todo, y a la derecha es donde está el primer jardín botánico biotecnológico del mundo, que de hecho está en Ibiza. Y precisamente ahí es donde empezamos a implementarlas todas. Estos 2 proyectos, bueno, sobre todo el del jardín, lo empezamos a crear prácticamente desde cero y realmente es donde empezamos a crear esa tecnología y muchas otras que fuimos desarrollando después. Y os pongo el ejemplo que os decía antes, un panel, que básicamente es como una maceta que pones debajo de la tierra, que está sacada de la tierra. Este es capaz de generar energía para alimentar puntos de luz en parques, en jardines y en otros sitios. Funciona un poco como os decía, es decir, tiene 2 capas en este caso. La capa de arriba es una capa donde pones lo que quieras, tierra y seres vivos, y en la capa de dentro es donde creamos ese hotel perfecto para microorganismos, que al final es un sustrato especial donde con esos 2 electrodos que veis ahí, esas 2 membranas grises, creamos una corriente eléctrica de todos esos electrones que de forma natural se desprenden cuando los microorganismos se comen su comida. Al final es como crear un microverso de seres vivos que están trabajando, haciendo su vida para generar energía para ti. Y cuando lo pensamos parece casi como Matrix en realidad. Y es que precisamente ese concepto lo podemos usar para lo que va después. Esto es una idea de qué se puede iluminar, por ejemplo. Con un área de 7 por 7 metros, pues podemos iluminar 6 puntos de luz medianos o uno grande. Y además se pueden hacer muchas más cosas. Y es que esta tecnología, cuando funciona, lo que está haciendo no solo es liberar electrones, también libera iones de hidrógeno que son súper inestables. De forma natural se combina con el oxígeno de fuera creando agua. Es el subproducto de la reacción. También tienen un sistema de alimentación de irrigación bajo tierra que es capaz de reducir hasta un 50% de los costes de irrigación y que es capaz también de absorber el CO2. Y por si no fuera poco, también es capaz de bajar la temperatura de los edificios, hasta 4 grados, y no solo en edificios, sino también en exterior. Esto es absolutamente vital cada vez que pienso en crear una tecnología. Si esa tecnología realmente no va a hacer que, digamos, la gente más egoísta vea un motivo para invertir en ello, no tiene sentido dar el siguiente paso. Y esto, como os podéis imaginar, se puede poner en el suelo, se puede poner en cubiertas vegetales, se puede poner en parques, en jardines, pero incluso también se puede poner en techos, en interior o en exterior, como veis aquí. Imaginaos una sala como esta, con plantas colgantes que vienen del techo y que ellas mismas son capaces de alimentar a los puntos de luz de arriba, que son capaces al mismo tiempo de bajar la temperatura, solo cuando hace calor, por cierto, y de purificar el aire, que ni siquiera haga falta abrir las ventanas porque el aire de dentro sea incluso más limpio que el de fuera. Este tipo de conceptos son aplicables a 1000 cosas diferentes. Esto es otro ejemplo de ponerlos en bancos, que eso es un render, pero esto ya es de verdad. Es decir, imaginaos, por ejemplo, cargar un móvil enchufándolo a la propia naturaleza.
Este tipo de instalaciones ya son una realidad. Llevamos muy poquito en el mercado, porque de hecho hemos empezado como hace un año, aunque llevamos 7 años y pico haciendo I+D con todo el equipo, pero ya estamos trabajando para crear proyectos realmente grandes. Este, por ejemplo, es uno que estamos preparando con una gente que se llama ONA para transformar el puerto de Barcelona y crear uno de los primeros puertos biotecnológicos del mundo. Este es otro de un edificio residencial donde queremos precisamente que el edificio no solo se renueve a sí mismo, sino que afecte a todas las casas de alrededor, de su propio barrio. Y luego están los otros beneficios que este tipo de tecnologías tienen, y es que aumentan el valor de la propiedad, mejoran nuestra calidad de vida y aumentan el tráfico de gente que pasa por ahí. Pero lo de aumentar la calidad de vida es realmente vital aquí, porque estamos en una generación que poco a poco estas cosas las priman muchísimo más, pero es que realmente nos repercute de forma directa. Imaginaos que solo por vivir en la ciudad en la que vivís, y ya no por que tenéis comida en los supermercados y cosas así, sino que solo por vivir en la ciudad en la que vivís o trabajar donde trabajáis, vuestra media de vida pueda subir hasta 12 años, lo cual es una burrada realmente. Simplemente porque el aire es más puro y porque tenéis más contacto con la naturaleza. Los médicos hoy en día incluso están empezando a prescribir naturaleza, ya que la Biblioteca Nacional de Medicina dice que un 36% de la gente médicamente lo necesita, lo cual es muy fuerte, aunque también es muy fuerte después de haber pasado por una pandemia, tiene también sus razones de ser. Esto es una imagen de los proyectos donde lo estamos aplicando. Este caso es el que comentaba al principio de Mónaco, este está en construcción. Pero ya os digo, estamos ahora mismo trabajando con muchas ciudades, en Boston, en Silicon Valley, en Dubái, en París, en Berlín, en Madrid, en Barcelona. Y no solo queríamos aplicarlo en ciudades. Si queremos crear un verdadero cambio, queremos hacerlo con tecnologías que vayan mucho más allá. Este, por ejemplo, es un ejemplo de tener algo en nuestro hogar, de esa pincelada. De la misma forma que tenemos un móvil o un ordenador en nuestro hogar y después en la ciudad vemos que es una ciudad bastante tecnológica, como os decía, incluso con pantallas y cosas de ese estilo, o que para pedir el bus ya tiene pantallas que te indican a qué hora vienen y todo esto, queríamos hacer esto también con la transformación biotecnológica. Esto es otra tecnología. Y es precisamente utilizar plantas como interruptores biológicos. Imaginaos literalmente tocar una planta, que esta planta canalice esa señal y la module, de forma que el sistema sea capaz de interpretar el contacto humano, lo cual es súper chulo, no hace falta ni tocarlo, puede funcionar casi como una antena, es decir, con un movimiento Jedi, por así decirlo. Entonces, al final, lo que tenemos es un sistema que si lo tocas con un palo o con cualquier cosa no va a funcionar, solo funciona con el tacto humano. Y es sobre todo para ir un paso más allá. Esto luego tiene una evolución por detrás. Nosotros queremos que precisamente podamos incluso hablar con las plantas, que las plantas nos digan cuando tienen sed, cuando tienen un hongo o una enfermedad, y esto lo vemos en esas mismas ondas moduladas. Esto es, digamos, como un guiño de eso que vamos a ver en los siguientes años, pero es algo ya real, es decir, ya son capaces de detectar el tacto humano. Y con esto lo que queríamos hacer es que un día abrieras los ojos en tu cama y lo primero que tocaras sería la naturaleza, que sea esa naturaleza la que te ilumine el día. Y que cuando pongas los pies en el suelo y entres en el salón, veas que tu propio salón es un salón biotecnológico, que tienes plantas cayendo del propio techo, que lo están purificando, que están dando energía, y que un día abras la ventana de tu casa y veas que tu propia ciudad es una ciudad biotecnológica. ¿Y qué significa ciudad biotecnológica más allá de todo lo que he contado? Pues que sea una ciudad donde la biotecnología forme parte de algo que vaya más allá, incluso de crear arte. Esto es una mesa de mezclas hecha con plantas, por ejemplo. Hemos llegado a crear instrumentos y muchas otras cosas más, simplemente para enseñar que la naturaleza tiene mucho más que enseñarnos de lo que normalmente nos creemos. También transformando edificios, tiendas, lo que sea, incluso creando monumentos. Al igual que conocemos los monumentos del siglo XX, del siglo XV, del siglo X, ¿cuál es el monumento del siglo XXI por excelencia?
los estamos empezando a crear. Pero la tecnología que lo va a caracterizar ya no es, por ejemplo, el hierro o el acero del siglo XX, sino precisamente la habilidad ahora mismo que tenemos de crear algo con tecnologías que trasciendan nuestra imaginación, que en este caso es crear monumentos biotecnológicos. Y hablando de monumento biotecnológico, hay otro concepto mucho más chulo que queremos hacer que viva en todas las ciudades. ¿Os imagináis que al mismo tiempo que tenéis una biblioteca o un cine o un museo en una ciudad, tengamos una biblioteca viva? Que de hecho no es una biblioteca per se. Es una biblioteca sin paredes y sin libros. Es literalmente una zona natural donde pasear por allí y donde guardemos la memoria de la humanidad en la propia naturaleza. Lo que os estaba comentando al inicio del todo. Un eje en cada ciudad donde realmente podamos guardar mensajes de gente que haya querido dejar una huella para generaciones presentes y futuras, como si fuera una cápsula del tiempo, que al mismo tiempo sea evolutivo, que cada año, cada década, podamos añadir más información, que sea un monumento que dependa de la naturaleza y de la humanidad. Ambas tienen que estar vivas para que esto funcione. Y precisamente lo que queríamos es hacer una red global. Y esto ya está empezando. No solo la tecnología ya existe para hacer esto, no solo ya se ha implantado de forma real, sino que ahora estamos hablando con muchas ciudades en todo el mundo para que de verdad esto sea una red global. ¿Os acordáis de lo que os decía de Avatar, ¿no? De crear un mundo donde el propio mundo, si os acordáis, sea capaz de recordar y guardar la memoria de aquellos que han pasado por ahí. Pues esto mismo es de lo que venía aquí a hablar, de que esos mundos que a veces imaginamos están mucho más cerca de lo que nos creemos y son mucho menos ciencia ficción de lo que parece. Y precisamente yo llegué a escribir un libro que ya no solo va acerca de las ciudades, sino de crear una nueva tierra, que es lo que vamos a ver en las siguientes décadas, y que consiste ya no solo en crear una ciudad biotecnológica, sino un mundo biotecnológico, y que no pasa solo por la arquitectura, la ingeniería, la energía o las comunicaciones, sino que va mucho más allá, la medicina y un largo etcétera. La biotecnología va a ser la siguiente revolución, como revoluciones hemos visto muchas, pero lo más interesante de todo es que ya está aquí y la verdadera pregunta es si queréis ser parte de ello. Muchas gracias.